En un archipiélago noruego, en pleno mar Ártico, donde la nieve y el hielo son eternos, existe una bóveda preparada para que, si algún día se produce una catástrofe global que arrasa con todas las cosechas en el mundo, la humanidad pueda, de todos modos, seguir produciendo sus propios alimentos. Ese día, afortunadamente, aún no ha llegado. Y sin embargo, el ser humano ya se las ha ingeniado para que esa bóveda tuviera que ser abierta. Estoy hablando del Banco de Semillas Global de Svalbard, instalado en Noruega e inaugurado en 2008. Es un gigantesco complejo enterrado bajo una montaña helada, donde se encuentran almacenadas millones de muestras de semillas llegadas de todo el mundo. Todavía no se ha presentado una necesidad que abarcara a toda la humanidad. De todos modos, en este mes de octubre hubo que abrir ese depósito. No fue por una calamidad de la naturaleza, sino por las consecuencias de una guerra. Una institución de Medio Oriente solicitó la posibilidad de retirar una parte de las donaciones que había realizado a Svalbard. ¿Para qué? Para poder reconstruir sus propias reservas. El pedido fue realizado por el Centro Internacional para las Investigaciones Agrícolas en las Zonas Áridas, que tiene la sigla ICARDA, ubicado en Alepo, Siria, una ciudad que ha sido devastada, como ustedes saben, por la violencia que azota a ese país. Ahora, desde su nueva locación en Líbano y Marruecos, el ICARDA intenta volver a ser la fuente de material genético para su región de influencia. La noticia, que quizás pasó desapercibida, a nosotros nos llamó la atención y nos provocó varias preguntas que justamente vamos a tratar de trabajar esta mañana. ¿Qué es el Banco de Semillas de Svalbard? ¿Uruguay ha donado material propio a ese complejo? ¿En nuestro país tenemos instituciones similares? De estos que vamos a charlar, Rosana. Para eso te propongo que presentemos a nuestros invitados. Sí, cómo no, con mucho gusto. Es una mesa muy particular. No tenemos a nadie del equipo, todos académicos. Federico Boschi, ingeniero agrónomo, técnico del Instituto Nacional de Semillas, el INASE. Buen día, bienvenida. Buen día, bienvenido. Gracias. Guillermo Galván, ingeniero agrónomo, doctor PhD en Ciencias Vegetales por la Universidad de Wageningen en Holanda, docente e investigador en el Departamento de Producción Vegetal de la Facultad de Agronomía en la Universidad de la República. Un gusto después de tanto tiempo, Guillermo. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Ellos son los invitados que están con nosotros aquí en la mesa. El tercero está, pero de manera virtual. Exacto. El tercero es Federico Condón, ingeniero agrónomo, doctor PhD por la Universidad de Minnesota en Estados Unidos, investigador principal en recursos genéticos en el Banco de Germoplasma del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, INIA. En la Estación Experimental La Estanzuela, Federico está participando del 10º Simposio de Recursos Genéticos para América Latina y el Caribe, organizado por la Sociedad Brasilera de Recursos Genéticos y Embrapa, que es el equivalente a INIA en Uruguay. Vamos a ubicar, en este caso, con el otro Federico, el que está con nosotros, Federico Boschi, vamos a ubicar qué son los bancos de semillas, porque nuestro interés parte de uno muy singular, el de Noruega, pero no es el único, ¿no? Sí, en el mundo hay más de 1.500 bancos de semilla o de germoplasma, y la FAO en una norma técnica que sacó en el año 2014, definió los bancos de semilla y los bancos de germoplasma en 3 posibles bancos de germoplasma. Uno en donde se guardan semilla propiamente dicho, esa es una forma de guardar la diversidad genética vegetal. La segunda son los bancos de germoplasma que son a campo, en condiciones de campo la diversidad genética se resguarda. Y la tercera forma de guardarlo, el recurso fitogenético, es in vitro, en condiciones controladas in vitro, o criopreservación a nitrógeno líquido a menos 196 grados. Entonces esa es la única forma, esas son las 3 formas que la FAO definió para guardar los recursos fitogenéticos. Sí, Guillermo. Sí, yo quería agregar que, bueno, en este momento, como decía Federico, hay miles de bancos en todo el mundo, algunos probablemente unos 1.500 relativamente grandes, de colecciones importantes.
pero que la preocupación por conservar las semillas comenzó allá por los años 70, hace décadas. En la posguerra hubo un gran crecimiento de la agricultura industrial después de la posguerra, con expansión a todo el mundo de la agricultura industrial, y allí se empezó a tomar conciencia de lo que podía ser la pérdida de semillas locales, de los cultivos, de la pérdida de semillas que estaban conservadas. No sé, por ejemplo, en Filipinas, cientos de variedades locales que cada agricultor conservaba su semilla. Aquí en Uruguay, por ejemplo, el caso del maíz, que también eran cientos de agricultores que cada uno tenía su propia semilla, y es parte de la cultura, de la historia agrícola, que cada productor se produce su semilla junto, es una parte inherente de la actividad agrícola hasta esos momentos, hasta que la producción de semillas comienza a ser una actividad especializada, realizada por empresas. Sí. Entonces surge la necesidad o se vio la necesidad de conservar las semillas. Claro, el recurso fitogenético en general, los genes, la diversidad genética, pueden guardarse en bancos de semillas, pero no todas las especies toleran esa capacidad. ¿De qué depende? Depende de la especie principalmente. Hay semillas ortodoxas que aguantan, que aguantan la desecación, las bajas temperaturas, pero hay otras especies que no se pueden guardar en banco de semilla, que son las que llamamos recalcitrante o semirrecalcitrante o que se propagan vegetativamente, que esas la mejor forma de la conservación es el propio productor en su predio productivo. Ese sería el banco de semillas a campo que decías tú como la segunda. Puede ser una de las opciones de semillas a campo. O también los bancos de semillas, Línea tiene, Facultad también ha implementado bancos de semillas en conservación in vitro. Los recursos fitogenéticos son usados principalmente o muy asiduamente para la generación de nuevas variedades. Las nuevas variedades comerciales parten generalmente de recursos fitogenéticos, tanto local como extranjero, que tienen características de importancia agronómica, resistencia a determinada enfermedad, resistencia a determinado estrés abiótico, y los mejoradores utilizan esos recursos fitogenéticos locales para desarrollar las variedades. Sí. Sí, Federico señalaba los distintos tipos de bancos, y creo que en eso que contábamos de cómo se fue dando cuenta todo el mundo que la necesidad de preservar las semillas ante la expansión de la agricultura industrial, ya hacia los años 90 surgía con mucha fuerza el hecho también de complementar los bancos de semillas, o sea, las colecciones ex situ, lo que se llama las colecciones situ, colecciones realizadas en grandes centros de investigación o centros específicos, complementarla con lo que es el mantenimiento de semillas que realizan los agricultores. ¿Y eso por qué? Porque ambas tienen ventajas y desventajas. O sea, se ha visto que las colecciones de semillas guardadas ex situ, digamos, por ejemplo, en frío, condiciones de largo plazo, a veces también hay pérdida de vigor germinativo de las semillas, y bueno, y hay pérdidas dentro de esas colecciones. Y por otro lado es como sacar una foto de la variabilidad genética que había en aquel momento, y en cambio las semillas que tienen los agricultores sigue evolucionando junto con el clima, por ejemplo en esta situación que estamos, que se habla de cambio climático, y sigue respondiendo a diferentes necesidades de los productores. En todos los casos, una semilla que está guardada en el banco también tiene su par, digamos, en condiciones de campo. Y generalmente el agricultor o el país que brinda semilla para esos bancos de germoplasma, los agricultores mantienen su producción, y esa producción va cambiando con el clima, con la selección del propio agricultor. Entonces, en este cuadro que ustedes describen, que ya lleva décadas, como ustedes mismos señalaban, y en el que hay variantes, distintas posibilidades de conservación del material genético y en especial de las semillas, ¿cómo se inserta esta iniciativa, la del Banco de Semillas de Svalbard en Noruega, el que se inauguró hace pocos años? Vamos a preguntárselo a Federico Condón, con quien creo que ahora sí estamos en contacto. ¿Qué tal, Federico? Buen día. Sí, buen día, Emiliano, ¿cómo les va?
estamos viéndote por la pantalla, te incorporamos entonces para que quienes siguen la transmisión a través del video en vivo en nuestro sitio en internet puedan verte. Preguntaba, ¿cómo podemos definir este banco de semillas de Svalbard? El Banco de Semillas de Svalbard funciona principalmente como una gran herramienta de respaldo, ¿sí? Se caracteriza por estar ubicado al norte del Círculo Polar Ártico, en una zona que se encuentra permanentemente congelada y por lo tanto no precisa respaldos de energía ni fuentes de energía externas para mantener las semillas en condiciones de temperatura bajo cero. Los noruegos han hecho de esta infraestructura realmente una gran herramienta de colaboración internacional y también de propaganda, en la cual ellos ofrecen respaldar colecciones nacionales y de centros internacionales como una forma de asegurar, de duplicar y de asegurar la conservación a largo plazo de las mismas. Tengo acá algunas informaciones, algunos datos para complementar lo que tú venías señalando. El banco se inauguró en febrero de 2008 con 100 millones de semillas procedentes de un centenar de países de todo el mundo. Contiene 3 depósitos con capacidad para 2.000 millones de semillas que teóricamente solo van a ser extraídas en caso de que se hayan agotado o se destruyan las que se están utilizando en el mundo. Mientras tanto, está previsto que se conserven a 18 grados bajo cero en cajas de aluminio cerradas herméticamente, lo que garantiza una baja actividad metabólica y un perfecto estado de conservación durante siglos. Algo más, la bóveda es impermeable a la actividad volcánica, los terremotos, la radiación y la crecida del nivel del mar. Y en caso de fallo eléctrico, el permafrost, o sea, la capa de hielo permanente congelada del exterior, es quien actuará como refrigerante natural. Una estructura como esta, con tanto perfeccionamiento, con tanto cuidado, con tantos detalles en los que se ha invertido, ¿cómo se justifica? ¿Se puede entender que es una especie de banco mundial de semillas? ¿Es como la central de los bancos de semillas? Sí, ellos claman ese rol, ¿no? Vamos a entendernos. Originalmente, hasta donde yo sé, el Banco de Svalbard era una antigua mina de carbón que cavó en la base de una montaña. Esa mina en un momento fue abandonada. Y bueno, años después, teniendo en cuenta sus características, sobre todo en el tema de estar en un lugar tan al norte y bajo cero, decidieron utilizarla para funcionar como respaldo, ¿sí? O sea, no es un banco del cual se entre y salga semillas en forma rutinaria, sino que ellos lo ofrecen como un servicio de respaldo. Uno dividiría la mitad de su colección o enviaría las muestras que son únicas y ellos las conservan como un depósito, nuevamente repito, de respaldo, no de utilización rutinaria. Me llamó la atención que tú utilizaste al pasar hace unos minutos en tu primera respuesta el término propaganda, como que habría un objetivo propagandístico detrás de esta inversión y de esta estructura. Sí, es difícil decirlo. Sin duda tiene fines muy altruistas, ¿sí? Y tiene características únicas en el mundo. Y también está cumpliendo, se está confirmando con el paso del tiempo que está cumpliendo una función única. También funciona hasta cierto punto como, yo diría, como un elemento de propaganda en el sentido de transformarse en un elemento central en el sistema mundial de conservación o de la creación de este sistema mundial de conservación. No es el único banco que hay en el mundo, no es el único banco en el cual se hacen respaldos tampoco, ¿sí? Si bien algunas de sus características, estamos de acuerdo, son únicas. Rosana. Y buen día, Federico. Y en ese sentido, entonces, ¿qué otro banco destacarías tú? Y sobre todo pensando en la vinculación nuestra como país, ¿no? Y bueno, digo, mismo los bancos, el caso de Licarda es el caso de un banco de un centro internacional que se encontró en el medio de una catástrofe, en este caso una guerra.
¿sí? Pero también están los bancos del Centro Internacional de Maíz y Trigo, el CIMIT, incluso el banco del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el banco de USDA, que es uno de los bancos más grandes del mundo. Hay otros bancos importantes como el Banco de Japón o el banco del Instituto Babilu, del BID en Rusia, que son bancos que tienen mucho más larga data de existencia y que tienen colecciones en actividad mucho mayores. ¿Qué participación tiene Uruguay en este banco en especial, en el que hemos tomado como punto de partida el Banco de Semillas de Svalbard? ¿Hemos enviado semillas para que se almacenaran allí? Sí, se han enviado algunas colecciones, no son muchas. Si ustedes entran en la base de datos de Svalbard van a ver que son aproximadamente unas 1.200 accesiones de Uruguay que hay en este momento depositadas en ese centro. Tenemos planes de que ese número va a crecer con el paso del tiempo y que se van a ir de a poco formando las duplicaciones que corresponden. 1.200 entradas provenientes de Uruguay. Sí. 1.200 muestras de semillas serían. ¿Y de qué cultivos concretamente? No sé si podemos mencionar algunos ejemplos por lo menos. Guillermo. No, sí, Federico es responsable aquí del Banco de Germoplasma de INIA y creo que es importante que cuente más sobre esta relación entre el Banco Nacional y colecciones que tenemos a nivel mundial, respaldo, digamos, en otros países. Y creo que Federico viene haciendo un trabajo para fortalecer ese nombre de banco que uno se imagina, los tradicionales que conocemos que no solamente reciben depósitos, sino que tienen que darle utilidad a eso y tienen que darle movimiento a sus semillas, y creo que Federico últimamente viene tratando de hacer eso, de que las semillas que están depositadas tengan una utilidad para el país también. Algo fundamental de los bancos de semilla, de todos los bancos, es una buena caracterización de lo que hay ahí adentro, de las especies, de las variedades, si son variedades, si son qué características tiene cada accesión. Eso es fundamental en los bancos de germoplasma, en los bancos de semilla. El saber, no solo el tener la semilla por si las dudas, sino saber lo que se tiene ahí adentro. Pasa lo mismo con las caracterizaciones a nivel de campo o a nivel de bancos in vitro. Yo estuve en el INIA, en el banco in vitro en donde se guarda todo el germoplasma de papa. Bueno, cada accesión con su descripción, con sus características. Cuando habla Federico de un recurso fitogenético, entonces, ¿es tan importante la semilla en sí? O sea, ¿se habla de todo, la semilla más la información? Ahí va, es todo el valor asociado que tiene a eso. Los recursos fitogenéticos. En INASE hemos venido trabajando en el Instituto Nacional de Semilla en este último año en lo que son las variedades criollas. Las variedades criollas son un recurso fitogenético. ¿Y qué conlleva con eso? Son las variedades que tienen los agricultores en su poder, que producen cebolla, producen ajo, producen boniato, maíz, que lo que tienen con eso es una caracterización de la variedad propiamente dicho, que el productor solamente la selecciona porque es resistente a esto, porque le aguanta la sequía o le aguanta más el él mismo va haciendo una selección genética. Él mismo va haciendo que hace que perdure su variedad, que la trajo el abuelo, la plantó el padre y la sigue plantando. Y él mismo, ese es el principal recurso fitogenético que está en el campo, el salvaguardar los productores agropecuarios, el darle condiciones de apoyo, es como una fuente muy importante para guardar. No solo social, sino de conocimiento. Claro. Sí, sí. También ha pasado que, por ejemplo, con avena o con lotus o el Raigras 284, INASE ha hecho estudios sobre eso, junto con Facultad de Agronomía, que los productores comienzan a multiplicar una variedad que es nacional, se comienza a hacer uso de esa semilla a gran escala y luego de un tiempo esa semilla varió por la forma que la usa el productor o por el ambiente, tiene variaciones y bueno, al principio eso es un aspecto negativo porque la semilla perdió sus características. Pero después esa misma variación se ha utilizado para el desarrollo de nuevas variedades. Sí, sí. Que hay casos
En el caso de avena o Lotus, Línea hace colectas, digamos, nuevamente sobre semillas en distintas zonas del país y se logran desarrollar nuevas variedades a partir de esa variación genética que tiene la producción de semillas criollas que hacen los productores. Y en caso de la horticultura, bueno, hoy por hoy la variedad de cebolla más plantada, que más consumimos, que más producen los productores, es una cebolla que fue desarrollada por Facultad de Agronomía, Guillermo participó en ese desarrollo, que es Pantanoso del Sauce, que proviene de varias accesiones de la zona de Pantanoso. Entonces Facultad de Agronomía lo que hizo proviene de varias accesiones de la zona del Pantanoso. Han utilizado varias veces ese término, accesiones. ¿Cómo podemos traducir accesión? No, en este caso de varias variedades locales de la zona del Pantanoso. Entonces lo que hizo Facultad de Agronomía fue seleccionar y hacer un mejoramiento genético para llegar a la cebolla determinada, para llegar a ese tipo de cebolla. Y ahora lo que hace es mantener esa calidad de semilla, Facultad, con programas de certificación. Incluso esa cebolla está protegida por derecho obtentor. Entonces Facultad sigue manteniendo las características de esa cebolla y en certificación se mantiene la calidad de esa cebolla. ¿Tenés un aporte? Escribinos a enperspectiva@enperspectiva.net o envía un mensaje de texto al 55511. Costo del SMS, 6 pesos impuestos incluidos. Algunos comentarios que llegan de los oyentes, por ejemplo, alguien cuyo celular termina en 489 dice: sería interesante que contaran la historia del sorgo de Alepo. Después, otro mensaje que plantea Juan dice: leí en una oportunidad que semillas de maíz encontradas en el centro de las pirámides de Egipto, junto a las momias, germinaron y entonces se llegó a la conclusión de que el centro de la pirámide serviría como conservante de proteínas. En fin, pueden ser estos buenos puntos de partida para retomar dentro de un par de minutos nada más esta mesa agropecuaria de hoy.